Les pido que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 16 y vamos a terminar con la batalla del Armagedón, o en otras palabras, lo que se conoce como la Tercera Guerra Mundial. Habíamos mencionado anteriormente que de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, Suecia, se calcula que en los 6,000 años de historia han habido 25 años de paz. Esta investigación es bastante exhaustiva de parte de este Instituto para la Investigación de la Paz, y esto nos habla de una forma dolorosa, patética, de que la historia del ser humano ha sido una historia de guerras. El hombre contra el hombre, la mujer contra el hombre contra la mujer, el esposo contra la esposa, los hijos contra los padres contra los hijos, el pueblo contra el gobierno contra el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Este fenómeno de discrepancia, de odio, de rencor, de venganza dentro del ser humano, los sociólogos, los psiquiatras, los psicólogos, los antropólogos han tratado de poder deducir las causas de por qué el ser humano no puede vivir en paz. ¿Qué es lo que nos impele, lo que nos mueve a que lleguemos, como estamos a punto, de nuestra autoextinción, de nuestra autodestrucción? Una de las características más notables del ser humano y más psicópatas y más enfermizas es lo que la Biblia precisamente describe como que el ser humano es un ser autodestructivo y que es mentira bíblicamente que la razón guíe al ser humano. No es cierto que seamos seres guiados por la razón, somos seres guiados por las pasiones. Tú le preguntas a una persona que fuma, oye, ¿tú no sabes que al fumar estás afectando tu laringe, tu garganta, tu tráquea, tus pulmones, alvéolos pulmonares, tu estómago, tu hígado, tu sistema nervioso, tu sangre, etcétera, etcétera? Y te va a contestar la persona, sí. Aún en las cajetillas de cigarros dice, este producto es nocivo para la salud. Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo, Pancho? Y te va a contestar, porque me gusta. Oye, ¿tú no sabes que el alcohol puede llevarte a una cirrosis, a destruir tu hígado? Puedes acabar divorciado, abandonando a tus hijos, terminar con tu trabajo, con tu salud. Sí. Entonces, ¿por qué al saber que nuestra razón me dice, esto que estoy ingiriendo como humo, este alcohol, está afectando completamente no solo mi vida, sino la de las personas más cercanas a mi vida, ¿por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué tengo que fumar marihuana, heroína, inyectarme? ¿Por qué, teniendo una esposa tan linda, unos hijos, un trabajo, tengo que estar viendo a otra mujer que no es mi esposa? Como dice Salomón en Proverbios capítulo 6, ¿por qué, hijo mío, andarás tras la mujer ajena? Porque el que comete adulterio destruye su alma, infecta su alma y su vergüenza le seguirá. Somos seres autodestructivos que hacemos, sabiendo que nos hacemos mal, lo hacemos de todas maneras. Este dilema del ser humano entre la razón y las pasiones se describe con una claridad tremenda en el capítulo 7 de Romanos. Lo voy a leer rápidamente, bueno, lo voy a enunciar y dice así. Dice Romanos 7, el apóstol Pablo hace 2000 años. Antes de Freud, antes de Jung, antes de todos los que han tratado de buscar el problema humano. Y dice Romanos 7, porque he descubierto, dice Pablo, que el bien que quiero no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces encuentro que hay algo dentro de mí
que mora dentro de mí de mal, que me arrastra. Mi mente me dice, no fumes, no adulteres, te estás haciendo mal, pero hay algo que es más fuerte que mi razón, que mi conocimiento, que me está dando la conciencia, que me lleva cautivo al pecado. Y el mal que no quiero hacer, eso hice. Yo no quería caer en adulterio, pero caí en adulterio. Yo no quería acabar siendo alcohólico, pero acabé siendo alcohólico. Y todo comenzó con el primer cigarro que fumaste, con la primera copa que tomaste, con la primera mirada que quitaste de tu esposa y la pusiste en otra mujer o en otro hombre, en este caso siendo mujeres. Entonces, esta situación de contradicción en la que estamos de alguna forma, muchas veces hasta inconsciente ya haciéndonos daño, pues lo han tratado de explicar. William Shakespeare dijo, pues se le llama el defecto trágico en su famosa obra de Hamlet. Ser o no ser, he ahí el problema, escribió Shakespeare. Luego vino Carlos Marx, no, el problema está en la lucha de clases. Si la clase del proletariado derriba a la clase burguesa y se estabiliza la sociedad y repartimos el dinero, se va a solucionar el problema porque la raíz es social, de acuerdo a Marx. Viene Sigmund Freud, el problema es en la psique. El problema está en que el ser humano tiene traumas que ha sido causado por la juventud, la infancia, y que lo hacen actuar de una forma autodestructiva. Y así tenemos nosotros todas estas opiniones de seres humanos como tú y como yo, que ninguno fueron Dios. Fueron seres pensantes como tú y como yo, tratando de descubrir qué es el problema básico, real del ser humano. Dios nos deja las Sagradas Escrituras, la Biblia, donde encontramos el diagnóstico de Dios. Lo que Shakespeare le llamó el defecto trágico, lo que Marx le llamó la lucha de clases, lo que Sigmund Freud le llamó el problema de la psique o el problema mental, la Biblia tiene una sola palabra que es pecado. ¿Qué es el pecado? Simplemente una fuerza interna maligna que la tenemos desde que nacemos. Ahora que tenemos nuestra nietecita, ¿verdad? Mi esposo y yo vemos un año nacida y comienza y no quiero tus espaguetis. ¿Y qué? Y me saca la lengua y nos grita. Y así de chiquitos la pregunta es, ¿alguien le enseñó a portarse mal? Ya nacemos con la tendencia a la rebelión. Nacimos gritando del vientre de nuestra madre, llorando, protestando desde que nacimos, para que nos trajeron al mundo. Tal vez sería la traducción de lo que los lloridos de un bebé proyectan cuando acaba de nacer. Nacemos llorando, en rebelión, vivimos llorando y morimos en rebelión y morimos llorando. En un mundo completamente que nos sentimos que no es nuestro mundo, que nos sentimos mal, que ya ojalá que todos queremos justicia, hasta los ateos, todos queremos que se acabe el dolor, que se acabe la enfermedad, y buscamos la razón entre nosotros y nunca la vamos a encontrar, porque solamente Dios puede revelarnos el problema humano. Y así es efectivamente como la Biblia escribe desde hace más de 2500 años, que el mundo va a terminar cuando todas las naciones se reúnan para apoderarse del centro principal del petróleo en el mundo, que se encuentran debajo de 3 naciones, Irak, Siria, Arabia Saudita, donde el 65% de las reservas petroleras del mundo se encuentran en esta zona geográfica. Y ahora con la guerra de Ucrania se ha visto mucho más claro el problema de la ausencia del petróleo. Cuando ya Rusia cierra la llave, cuando está privando de gas a Europa, ya ahora hace algunos meses Israel le está subsidiando el gas a Egipto y el petróleo también,
En Estados Unidos están tratando de bombear más. Fue el presidente Biden a Arabia Saudita hace algunos meses a rogarle al jeque, por favor, señor jeque, produzca más petróleo. Y el jeque de Arabia Saudita se volteó y le dijo a Biden, no, cállese, váyase a su país. Así, con estas palabras: no voy a producir ni un solo litro de petróleo. Señor Biden, Estados Unidos ya no nos asusta. Usted tiene una personalidad muy contradictoria, porque usted me maldijo hace 4 o 5 meses, llamándome asesino y verdugo. Y ahora viene a decirme, a rogarme de rodillas, que produzcamos petróleo. Pues no lo vamos a hacer. Entonces el petróleo se ha vuelto otra vez en un petrodólar. Ojalá que ya, ¿verdad?, no venga este cambio tremendo en el que cambien el dólar como moneda internacional, o va a hundir a casi todo el mundo en problemas. Pero esta es la realidad de lo que va a suceder. Muchas gracias. Yo les agradecería que me lo prepararan. Sí, porque aquí no puedo. Uno de crema y la mitad de Splenda. Postre no, ¿eh? Muchas gracias, Humberto. Bueno, así está la situación. Entonces, la Biblia termina así, de esta manera, donde se reunirán las naciones del mundo alrededor del Medio Oriente. Y ahorita el problema que hay entre Estados Unidos precisamente es que si Estados Unidos quiere conquistar el mundo, si el Oriente quiere conquistar el mundo, Rusia o China, forzosamente, ya sea el Occidente o las naciones del Oriente, necesitan el control del Medio Oriente. Porque el que tenga el control de las mayores reservas petroleras del mundo, como lo dedujo Saddam Hussein en la guerra de 1990-91, en el siglo pasado, en Kuwait, que dijo Kuwait, me voy sobre Kuwait, pongo de rodillas a Kuwait, me apodero del petróleo y pongo de rodillas al mundo para yo convertirme en el dictador mundial. Desgraciadamente, Hussein no sabía que no era el tipo, él no era el anticristo, y que las naciones no se iban en ese tiempo a quedar cruzadas de brazos. Se formó una coalición por el presidente papá George Bush de 29 naciones, sacaron a Hussein de Kuwait. Cuando llegaron a Kuwait, Hussein había casi destripado a las mujeres embarazadas, había colgado a los niños, había hecho una masacre como no tienen idea. Se refugió en Irak, lo siguieron persiguiendo a Irak y allá lo encontraron en Irak, a Hussein, y su propio pueblo lo juzgó y lo ahorcó. Así que no fue posible para él dominar el Medio Oriente. Antes de que Inglaterra y Francia y Estados Unidos tuvieran control del Medio Oriente, lo tuvo el Imperio Otomano Turco, también ya lo mencionamos. Y los otomanos turcos casi por 500 años tuvieron el control del Medio Oriente hasta después de la Primera Guerra Mundial. Pero ya de la Primera Guerra Mundial para nosotros, el pleito ha sido entre Rusia y las naciones del Oriente y del Occidente para controlar ahora el petróleo. ¿Quién va a ganar? La Biblia dice que nadie. Porque cuando se junten ahí las naciones, Cristo aparecerá junto con nosotros para matar al anticristo, los ejércitos del anticristo, y establecer su reino mesiánico de 1000 años en el planeta Tierra. Veamos pues los detalles de esta última guerra que se llama el Armagedón. La palabra Armagedón es una palabra hebrea que significa monte, el monte de la matanza. Muchísimas gracias. El monte de la matanza, apúntalo, significa la palabra Armagedón. Y veamos con cuidado estos versículos. Apocalipsis 16, versículo 12 en adelante. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Aquí tenemos un lugar geográfico que corre desde Turquía, desemboca en el Golfo Pérsico, que atraviesa casi todo el Medio Oriente, el famoso río Éufrates, donde dice Apocalipsis 9 que hay 4 ángeles atados esperando matar a una tercera parte de la humanidad. Entonces no tenemos duda alguna cuando se citan lugares geográficos de qué lugar está hablando la Biblia.
derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. En la Tercera Guerra Mundial, antes de que el mundo llegue a su fin, el continente americano Bogotá no existirá. ¿Cómo que ahí estaremos arriba? Ahí para nada. Ni México, ¿verdad? Desde Alaska. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a ver a continuación que las primeras explosiones nucleares van a morir la cuarta parte de la humanidad. En el cuarto sello, Apocalipsis capítulo 6, lo vamos a leer más adelante. Ahorita somos 8,000 millones de personas aproximadamente. Una cuarta parte, estamos hablando de 2,000 millones de personas. Ahora, desde Alaska hasta la Patagonia, el continente americano tiene aproximadamente 1,000 millones, 1,100 millones de seres humanos. Así que cuando habla la Biblia que morirán 2,000 millones, estamos hablando de 2 continentes americanos. En proporción, los que desaparecerán del mundo por la guerra nuclear. Y vamos a examinar las bombas y las armas que tiene actualmente Rusia y Estados Unidos y la China. En el capítulo 9 de Apocalipsis, una tercera parte más morirá también. Y de acuerdo a la Biblia, solamente cuando venga Cristo sobrevivirá una tercera parte de la humanidad. Así que las naciones que se mencionan que sobrevivirán son parte del Medio Oriente y del Asia, entre ellas se encuentra la China. Así que los chinos van a estar vivos y coleando cuando Jesucristo regrese. Arabia, Egipto y algunas naciones posiblemente del norte de África. Cuando la Biblia habla que los reyes del oriente vendrán, cuando se seque el río Éufrates, damas y caballeros, el río Éufrates desde hace un año comenzó a secarse. Nadie se explica por qué todavía. Métete a investigar y se está secando el río Éufrates, que exactamente divide el Medio Oriente del Asia. Y todo el río Éufrates y el río Tigris son los 2 ríos que se mencionan al principio de la Biblia en Génesis capítulo 2, junto con otros 2 ríos que se supone que uno es el Nilo, pero otros que desaparecieron después del diluvio universal. Cuando habla de los reyes del Oriente, estamos seguros que está hablando de China, Finlandia, Indonesia, Singapur, los Vietnam, etcétera, etcétera, toda esa zona, Japón, que pertenece al Oriente. Entonces se va a formar, de acuerdo a la Biblia, una confederación política de gobernantes del Medio Oriente que no se someterán al anticristo. Esto es interesante, porque muchas veces creemos que el anticristo gobernará el mundo entero, porque dice sobre todo lengua y nación, pero del territorio del gobierno del anticristo. Es lo que no hemos estudiado más profundamente. Porque la Biblia dice también en Daniel 11, 40 al 45, que va a derribar a Egipto al final y que van a escapar Jordania de las manos del anticristo. Así que va a haber naciones que no van a estar bajo el anticristo, que se van a rebelar contra él y van a tratar de pelear contra él. Porque de eso se trata la guerra de la batalla del Armagedón. Entonces, versículo 13, vi salir de la boca del dragón, que es Satanás, y de la boca de la bestia, que es el anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Aquí vemos la Trinidad diabólica, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. La Biblia dice, sin ningún lugar a dudas, que mientras más nos acercamos al final de la historia, todos los gobernantes del mundo comenzarán a ser influidos por ángeles caídos
y por demonios. Porque observamos que van a ser influenciados por entidades espirituales y serán el mundo espiritual de los demonios y de los ángeles caídos los que los motivarán, influenciarán para que vengan al Armagedón y los reúnan en Israel, en el valle del Megido. Ahí estuvimos hace un mes que regresamos de Israel, o 2 meses, y estuvimos en ese valle impresionante, el valle del Megido, donde Napoleón Bonaparte dijo estas palabras cuando estuvo en Israel. Napoleón dijo: aquí, al ver el valle del Megido, estoy seguro que será la Tercera Guerra Mundial. Entonces, esto es muy, muy peligroso, porque por eso 1 Timoteo 2 se nos manda orar por nuestros gobernantes. Oren por el presidente de Colombia. Es nuestra obligación y responsabilidad. Por los senadores, los diputados, hagan lo que hagan, tenemos que orar por ellos, para que de alguna manera la maldad que pueda ser desencadenada por las influencias espirituales que los gobernantes puedan tener a través de nuestra oración, impidamos que la corrupción aumente. Porque es lo que hace la oración unida de la iglesia. Detiene de alguna forma misteriosa la corriente de la maldad. Y cuando la iglesia desaparezca, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, porque ahorita lo que detiene el misterio de iniquidad es la iglesia, a través del Espíritu Santo. Y cuando nos vayamos en el arrebatamiento, se van a desbordar todos los diques y todas las barreras que hasta este momento no se han desbordado. Imaginémonos, si ahora la maldad se encuentra como se encuentra y al grado que ha alcanzado, imaginémonos cuando desaparezca la iglesia. Y Jesús dijo que la iglesia, recuérdalo, es la sal del mundo. Una sal sirve, ¿verdad?, para impedir la corrupción de la carne, porque si le pones sal a la carne, se tarda más en echarse a que se corrompa. Entonces la iglesia no fue enviada al mundo para acabar con el mal. Nunca vamos a acabar con la prostitución, ni con los crímenes, ni con los latrocinios, ni con los malos gobiernos. El papel de la iglesia no es terminar el mal. Eso será cuando Jesucristo regrese. Porque hay una teología que no es bíblica, que dice que la iglesia va a conquistar el mundo y que cuando acaba la maldad y cuando acabemos con la maldad, Cristo regresará. No sé tampoco en qué Biblia lo encontraron. Pero hay tantas enseñanzas que se dicen por todos lados. Pero nosotros somos la sal de la tierra y somos, escucha esto, la única lámpara del mundo. Tú eres la única luz de tu familia. La única luz en tu trabajo. La única luz en tu escuela. La única luz en tu bufete jurídico, en tu clínica, en tu consultorio médico. Somos la única luz que hay. Y si nosotros, que somos la luz del mundo, que reflejamos la luz de Dios a través de nuestro testimonio, nos escondemos debajo de la mesa, una luz no se esconde de la mesa, sino que se pone arriba para alumbrar alrededor. Entonces, si tú llegas a tu trabajo y no es cierto que soy cristiano. Oye, es cierto que mi novia ya se acuesta con su novio, ¿por qué tú tampoco, Conchita, tienes relación con tu novio? Ay, pues ya nos dijeron que eras cristiana, ¿verdad? Ay, no es cierto, ¿quién les dijo? Cuando comenzamos a atemorizarnos por la opresión del mundo, porque no queremos ser diferentes al mundo y seguir la corriente del mundo, hemos perdido la luz. Hemos perdido nuestro primer amor. Y le dice Cristo a la iglesia de Éfeso: quitaré la lámpara, quitaré tu testimonio y vendrá la oscuridad a tu vida, a tu familia, a tu casa y a tu trabajo. Porque amaste más la gloria de los hombres que la gloria que viene de Dios. Versículo 15, y dice Dios: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón.
o en el monte de la Matanza, o en el valle del Megiddo, en otras partes de la Biblia. Muy bien. Hagamos un recuento rápido de la historia. La primera bomba atómica soltada sobre Hiroshima se llamó Little Boy, o el pequeño niño. Fue llevada por un bombardero B-29 norteamericano y la bomba atómica pesaba 3 toneladas, con el poder explosivo de 12.500 toneladas de dinamita. 12.500 toneladas de TNT. En la zona cero, o sea, venía el avión Enola Gay, bombardero B-52, y escogieron Hiroshima y Nagasaki, los norteamericanos, los ingleses, inclusive los rusos, que fueron la coalición que se formó contra Italia, Japón y Alemania, y determinaron que la soltaran arriba de Nagasaki de Japón, que son 2 puertos japoneses que no tenían mucha gente, pero que serviría como una detención y como una venganza del ataque de Pearl Harbor en Hawái en 1940 por los japoneses, que acabaron con casi toda la marina y portaaviones y destroyers de Norteamérica. Fue un caos. El presidente Truman se levantó y dijo: entramos a la guerra. Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial después del bombardeo y de la masacre en Pearl Harbor. Entonces escogieron 2 puertos, Hiroshima y Nagasaki, y la bomba se suelta. Escuchen esto, la bomba atómica no tocó el suelo. La bomba atómica explotó a 500 metros antes de tocar el suelo. Así fue como el doctor Roberto Oppenheimer y Enrico Fermi de Italia la diseñaron y la fabricaron. Les recomiendo hasta ahorita la película de Oppenheimer. Ayer la vimos, que dura 3 horas, así que ten paciencia, pero explica todo cómo se formó la bomba atómica. Está muy buena en cuestión histórica y nos muestra la personalidad de Oppenheimer, cómo después de que ayudó a que ya Estados Unidos ganara la guerra, lo comienzan a perseguir echándole la culpa que era comunista, a su matrimonio. Así es el mundo. Los que el domingo te alaban, te crucifican el viernes. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces explota y alcanza más de 3.000 grados centígrados en cuestión de segundos. Explota 500 metros y en menos de 5 segundos alcanza 3.000 grados y queda completamente devastada una zona de más de 25-30 kilómetros de la zona cero. Más de 80.000 japoneses mueren instantáneamente y se inicia una tormenta de fuego y de incendios que duró 6-8 horas aproximadamente. Lo más interesante de esto es que la Biblia, veamos rápidamente en el libro de Zacarías, ahorita regresamos a Apocalipsis, Zacarías capítulo 14, profetizó hace 2.500 años. Damas y caballeros, la Biblia profetizó hace 2.500 años los efectos que tendría una explosión nuclear, cuando ni siquiera la pólvora se había descubierto. Zacarías 14, versículo 12. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Escucha. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará de su boca. Esto no lo produce una lanza, ni una flecha, ni una granada. 2.500 años antes la Biblia había profetizado que la bomba atómica iba a producir rayos infrarrojos, rayos ultravioleta, que harían que las personas o los japoneses que estuvieron presentes en segundos desaparecieron sus ojos, sus cuencas, se desapareció su cuerpo por el infierno del calor que desplegó la radiación nuclear del uranio 235 y del plutonio, que son los elementos que forman una bomba atómica.
75 años más tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, el científico alemán Robert Oppenheimer, quien fue director del proyecto Álamos en Nuevo México, todo esto está en la película, está muy bien documentada la película, le preguntaron, y está en la película, el presidente de Estados Unidos le dice, lo invitó a la Casa Blanca, oiga, tenemos que fabricar más bombas. O sea, ya estaban los americanos contentos de que pues firmaron la paz los japoneses, se terminó la Segunda Guerra Mundial, gracias, y esta fue la filosofía que tuvieron. Más vale que mueran 160,000 japoneses a que hubieran muerto más de 1,000,000. Con la bomba atómica detuvimos la guerra. Si la bomba atómica no hubiera sido soltada, hubieran muerto más de 1,000,000 de personas. Si tú fueras presidente de un país, ¿qué decisión hubieras tomado? Decisiones morales importantísimas para poder determinar realmente cómo dirigir y cómo terminar una guerra. Oppenheimer le dijo al presidente Truman, discúlpeme, yo no vuelvo a involucrarme en ninguna fabricación de ninguna bomba. Anteriormente, Einstein, ahí sale en la película también de Oppenheimer, Einstein tiene una conversación secreta con Oppenheimer y después dicen qué fue lo que platicaron, pero Einstein cuando le propusieron involucrarse en el proyecto Álamos, él se negó y le mandó una carta al presidente de Estados Unidos, Einstein diciéndole, yo sé que cuando funcione la fisión nuclear y produzcamos la reacción del átomo, el mundo se cubrirá de tinieblas. Y la última guerra será una guerra con palos. Ya no habrá armas porque regresaremos a la época de los cavernarios. Estas fueron las palabras de Alberto Einstein. Y ahora que han transcurrido más de 75 años, podemos darnos cuenta las increíbles armas nucleares, que la bomba atómica parece un cohete de los que usan los niños comparado con lo que les voy a mencionar, para que sepan dónde se encuentra el mundo. Estas armas, por ejemplo, Rusia tiene el misil intercontinental hipersónico que ninguna otra nación tiene, que se llama Zircon, con Z, Zircon. Este misil intercontinental puede ser lanzado desde un submarino a una velocidad 9 veces más rápido que el sonido y con un poder de alcance a poder llegar a cualquier ciudad del mundo, a cualquier ciudad del mundo. Considerando el poder destructivo y la devastación que causó la primera bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, es lógico que podamos imaginarnos la increíble destrucción y los millones de muertos que causaría un misil o una cabeza nuclear del siglo XXI. Mientras que las primeras 2 bombas atómicas soltadas en Japón se medían en kilotones, ahora se miden en megatones, que significan mega, grande o amplio o en crecimiento, con toneladas de 10 veces más que la bomba atómica de Hiroshima. Por ejemplo, una bomba de 1 megatón contiene el poder de 8 bombas de Hiroshima. 1 megatón, una bomba de 1 megatón, contiene el poder explosivo como si fueran 8 bombas soltadas en Hiroshima y Nagasaki. O sea, 4,000 veces más poderosas que la primera bomba atómica. Actualmente vemos nosotros de que ya no tendríamos que preocuparnos de sobrevivientes ni heridos, porque no habría sobrevivientes. Las armas hipersónicas Zircon de Rusia vuelan tan rápido y a velocidades hasta el Mach 6 con una trayectoria balística atmosférica baja que puede penetrar los sistemas tradicionales de cualquier sistema antimisil que desarrolle Israel o Estados Unidos. Estados Unidos tiene la costa occidental, ¿verdad? En todo lo que es California, etcétera, etcétera, barreras invisibles para tratar de impedir bombas que vengan de China
e Israel tiene también escudos que interceptan las bombas que le mandan de la Franja de Gaza o que puedan lanzarlo el grupo terrorista desde el Líbano. En fin, hay naciones que ya están protegiéndose de una forma invisible con una tecnología impresionante de los misiles. Sin embargo, el misil intercontinental Zircon, nadie lo puede detener. Tendrían que hacer de aquí a la Luna un sistema antimisil para que no se lo brincara. Y nadie lo tiene más que Rusia. La velocidad de 400 kilómetros por hora, que ni siquiera es el alcance total del misil, estos misiles hipersónicos destruirían cualquier barco, portaaviones naval, etcétera, etcétera, cerca de Ucrania. Y lo más sorprendente es que Rusia tiene misiles de cruceros ahora de propulsión nuclear. Y el submarino Poseidón que tiene Rusia apuntando en el Atlántico a Estados Unidos y en el mar Pacífico apuntando a todo el área de Alaska y California, etcétera, etcétera, son submarinos que no se pueden rastrear. La tecnología, nadie sabe, tal vez fueron los chinos los que la desarrollaron y se la importaron a Rusia, no lo entienden cómo Rusia puede tener una tecnología tan elevada que ni los Estados Unidos han podido superar. Y finalmente vemos dentro de todas estas armas nucleares que la Biblia nos muestra claramente que terminarán en esta tercera guerra mundial. Ahora bien, cuando comenzó la guerra de Ucrania, el presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov, y el presidente de Belarus comenzaron a aconsejarle a Putin que usara las armas nucleares, que mandara un misil, escuchen, intercontinental, más de la velocidad Mach del sonido, a Inglaterra, a Escocia, a Irlanda, al Reino Unido, para que desapareciera el Reino Unido en 25 segundos. Y cuando el mundo viera que explotaba Escocia, Irlanda y la Gran Bretaña en 25 segundos, iba a rendirse Estados Unidos, el presidente Biden, como en la Segunda Guerra Mundial los japoneses, se iban a hincar, pedir perdón y cesaría una tercera guerra mundial. Putin no oyó este consejo, no sabemos por qué, pero el día 18 de febrero del año pasado, 2022, 18 de febrero, el presidente Lukashenko de Belarus anuncia la decisión de unirse y estar convencido de que deben usarse armas nucleares si Estados Unidos se atreve a poner una cabeza nuclear en Ucrania, o si convence la OTAN que Ucrania se adhiera a la OTAN, Rusia no se tentará la mente ni el dedo para usar armas nucleares. ¿Qué es lo que está pasando políticamente? Lo siguiente: la OTAN, que es el ejército de Europa, tiene un código. Y en medio de este conflicto hay tres naciones principalmente preocupadas para que las armas nucleares sean usadas: Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania o Francia. Si Rusia usa cualquier arma atómica contra Ucrania, o por accidente un arma nuclear cae en Ucrania, aunque Ucrania no pertenezca a la OTAN, el artículo 5 de la OTAN dice lo siguiente, escucha esto. La única vez que este artículo ha sido invocado fue en septiembre del 2001, cuando el ataque terrorista a las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y de la misma manera, dice el artículo, si Rusia inicia un ataque nuclear contra Ucrania, aunque Ucrania no pertenece a la OTAN, por la proximidad que tiene Ucrania de Polonia, de Rumanía y de las naciones cerca en su frontera, la explosión nuclear en Ucrania correría la radiación a Polonia, a Rumanía, etcétera, etcétera, y son naciones que pertenecen a la OTAN. Y eso le daría a la OTAN el derecho
de atacar Rusia. Aunque no sea directamente contra Ucrania, la simple radiación involucraría, porque la ley dice así: cualquier proximidad que tenga una nación aliada a la OTAN, la radiación se esparciría a las naciones vecinas, por lo que las naciones de la OTAN tendrían que responder inmediatamente. La OTAN dice: si tú tocas a España, si tú tocas a Alemania, tocas a Francia, tocas a todas las naciones de Europa. Entonces, Rusia no puede nuclearmente atacar a Ucrania, porque si lo hace, no sabemos, posiblemente sea la causa o la chispa que produzca la guerra mundial o la tercera guerra mundial. La realidad es que Putin usaría cualquier arma nuclear, no se va a tentar el corazón para hacerlo, y el uso de estas armas causaría una radiación que atravesaría las fronteras de las naciones de la OTAN. Muy bien, cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 13, vamos a algunos pasajes del Antiguo Testamento, veamos rápidamente, para terminar, de qué manera hace más de 2500 años los profetas del Antiguo Testamento anunciaron al mundo cómo iba a terminar. Dice Isaías 13, versículo 9. He aquí el día de Jehová. Viene terrible y de indignación para convertir la tierra en soledad, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá, ahora ya lo sabemos por la radiación nuclear, al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 13. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar. ¿Qué inclinación tiene la tierra sobre su eje? 23 grados y medio. O sea, la tierra no está así, la tierra está así, con una inclinación de 23 grados y medio. Si la tierra se moviera media pulgada a la derecha o para la izquierda, sobrevendría un caos totalmente, una inversión de los polos, que produciría únicamente una guerra nuclear. La tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Isaías 24, versículo 19 al 23. Isaías 24, 19 al 23. Será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra en gran manera, será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, será removida como una choza, se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan los escarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos o de nosotros sea glorioso. Esta realidad ya está enfrente de nosotros desde la invasión a Ucrania. El mundo creía que habría paz, el comunismo cayó, ya no tenemos enemigos, nuestra tecnología hará que nos superemos como somos amibas, y estamos a punto de evolucionar ahora con la ayuda de la genética y la tecnología moderna. Vamos a gobernar el mundo, como dice el Foro Económico Mundial, seremos dioses. Vamos a fabricar una nueva raza humana, lo dice el transhumanismo, la inteligencia artificial, el proyecto que vimos de DW y que es Roger el presidente, o de Wave, que están fabricando máquinas cuánticas hiperdimensionales para alcanzar a los extraterrestres. El mundo se encuentra como nunca se había encontrado, sentándose en el trono de Dios. Y qué interesante que el pecado que Dios anuncia que castigará cuando Él venga,
será la soberbia. El hombre finalmente creyó la mentira de la serpiente, serán como dioses. Por haber creído esta mentira, hasta el siglo XXI vendrá Dios con sus ángeles y con nosotros para tratar de que no se acabe la humanidad, que los sobrevivientes pasen al reino milenial con nosotros cuando regresemos con Jesucristo y que sea formada una nueva humanidad, donde los cielos resplandecerán y los que anuncian la justicia como estrellas a la perpetualidad. Si tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios, no pierdas tu mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No somos de los que retroceden, sino de los que proceden a la salvación. No somos de los que nos desanimamos ni nos avergonzamos, somos personas con convicciones. Y si ha habido un tiempo en que tienes que mostrar convicciones, es ahora. Y yo te pido en esta tarde, antes de despedir este seminario, que te arrepientas de tus pecados, que te vuelvas a Dios con todo tu corazón, que le pidas perdón a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hijos, si tú has pecado en contra de ellos, que devuelvas el dinero que debes o el dinero que te has robado, que tengas la convicción de que Dios te puede ayudar a salir del pozo de una desesperación que tal vez te encuentras, porque tus pecados te llevarán al juicio final. La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. He aquí, dice el Señor, les pongo la bendición y la maldición. Escoge pues, eres responsable individualmente de tus acciones. La bendición, si me escuchas y me sigues. La maldición, si sales por esa puerta hoy en la tarde, tal como entraste. Tal vez viniste por curiosidad, alguien te invitó, no tenías idea ni siquiera de lo que ibas a escuchar, pero Dios tenía una cita contigo. Dios te quería hablar en esta precisa tarde para decirte que te ama, que dio a su Hijo en la cruz por tus pecados y que tú tienes que volverte a Él con todo tu corazón antes de que la muerte te sorprenda sin Cristo y seas condenado eternamente en el infierno. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu santa palabra. Te damos gracias por habernos llamado a ser llamados tus hijos y tus hijas mediante el sacrificio de tu Hijo en esa cruz. Gracias por habernos dejado estas palabras que son fieles y verdaderas. No hay nada torcido en ellas. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. La palabra de Jehová es limpia y pura como la plata más pura. Dichosos los que confían en ella. Serán como árboles plantados, que siempre darán su fruto, siempre prosperarán, siempre avanzarán. No son de los que se van a estancar ni a confundir, sino que tendrán sus sentidos espirituales alertados ante los peligros que nos rodean actualmente, y serán esos guerreros, esos soldados de la fe, los que presentaremos la última batalla contra los poderes del mal. Ya han sido vencidos en la cruz. Se nos manda solo resistir como soldados firmes, como baluartes de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestras iglesias, del mundo, que podamos saber que ningún viento nos va a derribar. Seremos como las palmeras. Vendrán tsunamis y vendrán vientos y permaneceremos en pie, porque nuestra casa fue fundada sobre la roca que se llama el Señor Jesucristo, en quien confiamos hasta el final de nuestra vida. Amén.